Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes, un excelente 14 de octubre. En este video vamos a hablar sobre varios frentes, una sola guerra. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Entonces, si quieren ser mencionados o saludados, solo dejen un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Varios frentes, una sola guerra. ¿Estamos frente a una tercera guerra mundial? No está muy claro todavía. Lo que sí percibimos es que tanto en Ucrania como en Israel hay dos frentes de guerra con connotaciones mundiales. ¿Cuál es el objetivo de Hamas? No es necesario divagar mucho sobre el tema. Hamas lo ha repetido sin cesar, casi en cada declaración pública. El objetivo es la erradicación del Estado de Israel. Un objetivo delirante sin duda, pero no menos delirante que el de la Alemania nazi, fundar un tercer Reich, ni tampoco que el de la Rusia de Putin, crear un nuevo orden mundial comenzando por la absorción de Ucrania. Los dictadores y quienes los siguen suelen trazar objetivos delirantes. No obstante, si los objetivos son delirantes, los medios utilizados para alcanzar esos objetivos no siempre lo son. Por el contrario, suelen ser realistas, bien pensados y con buen uso del cálculo geopolítico, de tal modo que por muy brutal y genocida que haya sido el ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel, hay en su ejecución una racionalidad que es importante captar. Es la siguiente: Hamas sabía que Israel no podía sino responder como ha respondido, es decir, usando el terror contra el terror. Eso significa, Hamas quiere embarcar a Israel en una cruenta guerra en la que Hamas supone que Israel puede perder, si no militar, al menos políticamente. Obligados a responder al ataque terrorista, los ejércitos israelíes no tienen más alternativa que empaparse con sangre palestina, pues al terrorismo, sobre todo al de Hamas, no se puede enfrentar de modo convencional. Más todavía si consideramos que los miembros de Hamas son un día furiosos soldados y otro día piadosos padres de familia. No constituyen un ejército regular. Eso es más que sabido. Responder a Hamas e Israel no puede hacer otra cosa sino responder. Significa hundirse en un charco de ignominias. La lucha contra el terror frente a un Hamas mimetizado con la población palestina solo puede ser terrorista. Es terrible, pero es así. Sin embargo, esto no puede hacer olvidar que el terrorismo lo impuso Hamas, no Israel. Hoy, tanto o más que a Hamas, la opinión pública internacional comienza a condenar a Israel. El propósito de Hamas para todo quien no sea putinista y yihadista o de extrema derecha o izquierda está en este caso clarísimo. De tal modo que si alguien protesta, no solo por las atrocidades de Hamas, sino también por las que a diario comete la Rusia de Putin en Ucrania, no va a faltar el moralista, el humanista, el ultraizquierdista, el fascista que te va a decir ¿y por qué no condenas los crímenes que está cometiendo Israel en Gaza? Cierto, la solidaridad con Israel es grande, pero solo hasta que Israel comienza a defenderse, dándose cuenta de la trampa que se está haciendo empujado Israel y con ello sus aliados. El presidente Biden sugirió a Israel atenerse a las leyes de la guerra. Por lo demás, solo una advertencia pro forma: el mismo Biden sabe que en contra de enemigos terroristas, sea en Vietnam, en Afganistán, en Irak, Estados Unidos, tampoco pudo atenerse a ninguna legalidad. El terrorismo por definición impone la ilegalidad. No hay duda, el proyecto de Hamas y el de las naciones que la apoyan, Qatar, Irán, Rusia, es de una diabólica habilidad. Si Israel al responder se ve obligado a violar las reglas internacionales de la guerra, pensadas solo para guerras convencionales, legitimará, aunque no quiera, las violaciones que cometen las tropas de países gobernados por terroristas en otros lugares. Y precisamente eso es lo que buscan Putin y los ayatolas: terminar con las reglas de la guerra. Como constató Anne Applebaum, en las guerras de nuestro tiempo ya no hay reglas. Para ser más preciso, nunca las ha habido. La diferencia es que hoy la violación de las reglas es la norma. Corresponde con el propósito de las naciones antidemocráticas de terminar con la vigencia de los derechos humanos, pues desde su perspectiva, estos son vistos como productos occidentales. Ya lo estipuló el mismo Xi Jinping.
a quien no gusta que le digan dictador. Los derechos humanos no pueden ser los mismos en Occidente que en China. Eso quiso decir, nosotros podemos violarlos cuando nos dé la gana. Sin duda lo hacen. Después de arrastrar a Israel a una guerra terrorista, lo más probable es que jamás suponga que esa guerra no va a quedar ahí, sino va a escalar. Vale decir, esa guerra no será local, sino por lo menos regional. Supuesto no fundado, si hay algo que une a la mayoría de los gobiernos y a la población de la región islámica, es el odio a Israel. Israel, pese a las tendencias autocráticas presentes en el gobierno de Netanyahu, es la única democracia de la región, o dicho en la versión culturalista, adoptada por el islamismo duro. Israel es un trozo de Occidente incrustado en el corazón del mundo islámico. Israel para Irán y su brazo palestino Hamas es un invasor, no solo territorial, sino religioso, cultural y sobre todo político. De ahí que no es errado pensar que en el marco general determinado por una guerra a Occidente, decretada por Rusia 2 días antes del ataque de Hamas a Israel, el islamismo radical espera desatar una inmensa guerra islámica en contra de Israel, paralela y articulada con la guerra en contra de Occidente que busca impulsar Putin a partir de Ucrania. ¿Por qué ahora y no antes? La pregunta no deja de ser irrelevante para entender el sentido de la guerra que comienza a gestionarse en el Oriente Medio. Creo advertir aquí 2 razones. La primera razón no debe haber escapado a Irán jamás. En estos momentos Netanyahu y la ultraderecha israelí, en su propósito de convertir al poder judicial en un aparato de gobierno, ha desatado intensas movilizaciones populares y democráticas al interior de Israel. El avance de estas últimas puede llevar a Israel a un proceso de redemocratización y dar así lugar a sectores que buscan vías políticas de interlocución con la autoridad palestina, dejando a Hamas fuera del juego. Por lo contrario, una guerra terrorista fortalece a la alianza ultraderechista que representa a Netanyahu. Afortunadamente, la propia oposición democrática israelí se dio cuenta a tiempo de la trampa tendida por Hamas y acordó, junto con el gobierno de Netanyahu, formar una comisión de todos los partidos para dirigir el curso de la guerra. El frente interno al que Hamas consideraba dividido se encuentra hoy unido, aunque solo sea contra Hamas. La segunda razón es, a nuestro juicio, más decisiva, en gran parte a iniciativa de Estados Unidos, pero también a partir de intereses comunes. Israel y Arabia Saudí, más los Emiratos, venían realizando encuentros tendientes a buscar una mayor cooperación económica, lo que sin duda traerían consigo un acercamiento diplomático entre esas naciones. Encuentros que no solo liquidarían las pretensiones hegemónicas de Irán en el mundo islámico, sino además podrían abrir el paso a soluciones políticas con referencia al caso de Palestina. Por cierto, eso atenta directamente en contra de las pretensiones de Irán, cuyo gobierno quedaría definitivamente descolocado en la región, algo que tampoco convendría geopolíticamente a los aliados más estrechos de Irán, la Rusia de Putin y esa colonia militar de Rusia llamada Siria. La disputa hegemónica entre Irán y Arabia Saudí no es ni con mucho nueva. La guerra de Yemen, entre otros conflictos que asolan en el espacio islámico, fue y es una guerra de representación o guerra subsidiaria, donde lo que definitivamente está en debate es la supremacía regional de una de ambas semipotencias. Como es sabido, Arabia Saudí lidera en Yemen una coalición formada por Kuwait, Bahrein, Qatar, Sudán, Egipto, Jordania y Marruecos, más el apoyo logístico de Estados Unidos en contra del sector Shii, los hutíes, apoyado por Irán, con el siniestro concurso de Al-Qaeda y el Estado Islámico. En ese sentido, el ataque terrorista de Hamas debe ser captado también como una acción dirigida en contra de Arabia Saudí, a cuyo gobernante, el príncipe Mohammed bin Salman, los iraníes y los terroristas de Hamas califican como traidor a la causa islámica. Ahora, desde su punto de vista común, Hamas e Irán tienen razón. En el caso de que el acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, patrocinado por Estados Unidos, hubiera fructificado, habría tenido lugar la formación de un cordón islámico anti-Irán, el que probablemente podría incluir a Egipto e incluso a Turquía. Desde la posición iraní, el ataque de Hamas a Israel puede ser visto entonces como una operación quirúrgica de extrema urgencia. En fin, todos los indicios apuntan directamente a Irán como director de la operación ejecutada por Hamas en Israel. Aunque el presidente Biden, muy interesado en que la guerra no escale, adujo que aún faltaba la prueba decisiva. No así para Antony Blinken, quien dio a conocer la versión no oficial cuando dijo,
Irán y Hamás tienen una larga tradición. Hamás no sería Hamás sin el apoyo que ha recibido durante años de Irán. Lo mismo sucede con la implicación de Rusia en la guerra islamista a Israel representada por Hamás, la que evidentemente no fue directa. Tampoco hay pruebas escritas de la participación de Rusia en la guerra de Hamás a Israel, pero estas parecen ser más que obvias. No solo son conocidos los estrechos vínculos que mantienen Putin con Hamás, también lo es la estrategia antioccidental que ha construido Putin junto con la teocracia iraní. Entre ambas dictaduras existe una suerte de comunidad de destino, de tal modo que es absolutamente inimaginable que Putin no hubiera estado al tanto de las operaciones terroristas que iba a iniciar Hamás en Israel, del hecho de que Netanyahu no hubiera ayudado a Ucrania cuando así lo solicitara Zelensky, ni que las relaciones entre los gobiernos de Israel y Rusia puedan ser calificadas como óptimas. Son argumentos suficientes para despejar la inocencia de Putin en la guerra declarada por Hamás a Israel. De hecho, dicho en primer lugar, esta nueva guerra casa perfectamente con el proyecto internacional de Putin dirigido a impulsar un nuevo orden mundial mediante una alianza de las potencias antioccidentales, entre las que cuenta aún antes que con China con Irán. En un segundo lugar, la guerra de Irán-Hamás a Israel favorecería objetivamente a Putin en su guerra de invasión a Ucrania. Por lo pronto sacaría a Ucrania del centro noticioso, lo que le permitiría redoblar sus ataques terroristas al país vecino, sin exponerse a las duras críticas que desde todos lados provienen. Pero sobre todo, visto desde la perspectiva militar, obligaría a Estados Unidos y a Europa a desplazar por lo menos una parte de la ayuda militar que hoy presta a Ucrania hacia el Oriente Medio. Y no por último, con una guerra escalada en Oriente Medio, aparecería otro frente de guerra en contra del mismo adversario al que Putin llama Occidente, es decir, todas las naciones democráticas de Europa, del sur de Asia y Norteamérica. Estamos frente a una tercera guerra mundial. No está muy claro todavía. Lo que sí percibimos es que tanto en Ucrania como en Israel hay dos frentes de guerra con connotaciones mundiales, además de otros frentes menores en el Cáucaso y en las Balcanes. Sin obviar, por supuesto, los frentes políticos que pueden ser tanto aún más decisivos en Europa y en Estados Unidos frente al avance electoral de las derechas fascistoides y del trumpismo. Una sola guerra con muchos frentes no es el destino que nos espera, y es una realidad. Y bueno, quería mandarle un gran saludo a Logan Brown y a Pensilvania. Ahora sí, conmigo es hasta mañana. Hasta el domingo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.